Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con alegría en todo mi ser, mi querido hermano y hermana que me escuchas, les doy una cordial bienvenida en el inicio de este nuevo programa que vamos a tener la oportunidad, el privilegio de poder seguir estudiando otro aspecto muy importante de la Sagrada Escritura, esperando realmente sea de bendición para tu vida. Antes de iniciar el tema de esta noche, un tema que, como veremos, va a continuación del que estuvimos presentando ayer, voy a postrarme para poder tener la oración pidiendo al Creador del universo que nos dé discernimiento espiritual y cada uno de nosotros podamos también analizar el contenido de lo que vamos a hablar para que sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. Llegar a hogares y lugares donde de otra forma sería prácticamente imposible. Pedimos la presencia de tu Espíritu para que seas tú quien nos guíes, quien nos dirijas, quien siga sensibilizando cada corazón que en estos momentos está en nuestra sintonía y que tu palabra que se va a presentar pueda ser entendida y puesta en práctica para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ya, al empezar la reflexión de esta noche, vamos a recordar el tema de ayer. Y lo llamamos, abriendo el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 20, y Marcos capítulo 7, versos 18 y 19, y solamente como un recordatorio de lo que estuvimos desarrollando ayer, para centrarnos rápidamente en el tema de esta noche. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y al final leíamos, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Está haciendo referencia claramente, como estuvimos compartiendo anoche, al lavamiento de las manos antes de comer el pan. No está diciendo nada de alimentos que no se debieran de comer, que fueron limpios o no. No. El pueblo de Israel, los discípulos, eran conscientes y sabían lo que podían comer y lo que no podían comer. Es por ello que cuando leemos la Escritura, debemos leerla en el contexto y hacia quién va dirigida cada cosa. El problema de aquella gente farisaica era reprender al Salvador porque los discípulos cuando iban a comer no se lavaban las manos y ellos pensaban, al no haber limpieza en las manos, la comida se contaminaba, se ensuciaba o lo que fuera. Y eso perjudicaba al cuerpo. Y el Salvador les dice que no, que eso no es. Lo único que contamina es lo que sale del interior del cuerpo. Las palabras que brotan de nuestro interior. Como estuvimos desarrollando el tema de anoche. Hoy, como continuación de este tema, vamos a abrir Hechos capítulo 10 y un pasaje también muy mal interpretado. Tan mal interpretado que espero que en el desarrollo de este tema podamos entender la visión que tuvo el apóstol Pedro cuando iba a ser visitado con una orden de ir a Cornelio para poder llevar el Evangelio. Es esa palabra o esa frase
clásica de muchos que dicen, Pedro mata y come. Y vamos a ver en el desarrollo de este tema qué es lo que Pedro está realmente viendo en visión cuando se le dice Pedro mata y come. Y para ello vamos a ver, como he dicho antes, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, y me voy a centrar, amigo y amiga, en la parte más importante para poder tener tiempo para poderlo desarrollar. Es evidente que si estuviéramos desarrollando todo el capítulo 10 relacionado con la misión de Pedro con Cornelio, nos haría falta mucho más tiempo. Tenemos que limitarnos a este espacio de media hora para poder llegar donde usted y desarrollarlo de tal manera que usted pueda llegar a entender la visión que Pedro tuvo y escuchó la voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Abrimos pues el libro de Hechos capítulo 10, versos 7 y 8. Y nos dice así la Sagrada Escritura. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Verso 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y escuchen bien, hermanos, sigan meditando en este pasaje que usted ve en su monitor. ¿A cuántos envió Cornelio para poder visitar a Pedro? ¿A cuántos envió? A 3, ¿verdad? Lo envió mediante 3 personas. Lo sigue diciendo ahí, ¿verdad? 2 de sus criados y un devoto soldado. 3 personas fueron las que Cornelio escogió para ir en busca de Pedro, para poderle decirle, Pedro, ven y enséñame las buenas nuevas del plan de la salvación. Entendiendo que Cornelio envió a 3, muy importante que usted relacione 3 con lo que vamos a estar estudiando posteriormente, para que podamos entender la correcta interpretación de esta visión de Pedro mata y come. Seguimos analizando versos 9 y 10 del mismo libro de Hechos capítulo 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿quiénes iban por el camino? ¿Quiénes se acercaban a la ciudad? Los 2 criados y el devoto soldado que Cornelio había enviado en busca de Pedro. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos están llegando a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Y allí nos sigue diciendo, cerca de la hora sexta. Pregunto, ¿cuál era la hora sexta en el pueblo hebreo? ¿Cuál era esa hora, amigo y amiga que me escuchas? La hora sexta eran las 12 que hoy conocemos nosotros. La hora novena, las 3 de la tarde. La hora en que nuestro amante Salvador entregó su vida en el madero por nosotros. Mientras aquellos 3 que había enviado Cornelio se estaban acercando a la ciudad, Pedro, a las 12 del mediodía, subió a la azotea para orar. Verso 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Mientras yo comparto contigo, amigo y amiga que me escuchas, la experiencia de Pedro que sube a la azotea para orar, recuerdo la triste experiencia de David con Betsabé. Mientras Pedro sube a la azotea para orar, para estar en comunión con su Padre Celestial, David estaba contemplando a una mujer desnuda, bañándose, codiciándola, deseándola y pecando. Sin embargo,
cuando David se arrepintió, la Escritura dice, no ha habido otro rey de corazón tan noble como David. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente del pecado y lo abandona, ya no hay pecado para el Creador. Se arrepintió, lo abandonó, fue perdonado y fue restituido. Pero es notable, ¿no? Uno en el pecado. Y Pedro sube a la azotea a las 12 del mediodía para orar, y en ese momento dice, tuvo gran hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, le vino una visión. Vamos entendiendo, amigo y amiga que me escuchas. Veamos la visión, versículos del 11 al 13. Y nos dice así, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Yo no sé lo que tú hubiera sucedido si te hubieras encontrado con esta visión en algún momento de tu vida. Pedro tenía hambre. Y el hambre a muchas personas no le permite discernir y simplemente satisfacen su apetito carnal al comer cualquier cosa porque tienen hambre. No tienen el don del dominio propio. Tienen hambre y comen, cuando a lo mejor posiblemente media hora después la comida estaba ya preparada para comer. Intemperancia. Sin embargo, aquí no demuestra que Pedro fuera intemperante. Tenía hambre y tuvo una visión donde a través de un lienzo recogido por los 4 puntos del mismo, desciende del cielo con animales inmundos dentro de ese lienzo y escucha una voz que le dice, levántate, Pedro. Estaba orando, postrado, levántate, Pedro, mata y come. Verso 14. Nos dice así la Sagrada Escritura. Entonces Pedro dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro era consciente de lo que estaba diciendo. Él recibe la visión y una voz que le dice, Pedro, mata y come. Pero el mismo Pedro dice, no, jamás, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El verso 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Verso 16, esto se hizo por 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pregunto, hermano, ¿cuántas veces recibió la visión Pedro y la voz, Pedro, mata y come? ¿Cuántas veces recibió Pedro la visión? 3 veces. Por 3 veces se le dijo. Por 3 veces se lo dijo. ¿Cuántos hombres, cuántas personas envió Cornelio para hablar con Pedro, para que Pedro fuese donde Cornelio? 3 personas. ¿Vas entendiendo la importancia de la visión? El problema de Pedro es que Pedro, como la mayoría de los judíos de su época, tenían una fobia a todo aquel que no era judío. Pensaban que un gentil era indigno del plan de la salvación. Pensaban que un gentil era una gente que no tenía derecho a nada y que la salvación solamente le pertenecía al pueblo judío. Por eso, el ángel que le habla a Pedro le dice, lo que Elohim limpió,
no lo llames tú inmundo. Y Pedro está paralizado porque no entiende la visión. No la entiende. Y no está hablando nada de comer alimentos inmundos o animales inmundos, no. La visión le está dando a entender al apóstol Pedro la misión que él había sido llamado para realizar y visitar a Cornelio, una persona que él pensaba que era un gentil, un inmundo, una persona despreciable. Y Yahweh le muestra esta visión a Pedro, haciéndole recapacitar y pensar en la importancia del plan de la salvación, tanto para judíos como para gentiles. 3 veces se le presentó la visión. Esto se hizo 3 veces, dice el verso 16, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora yo hago 2 preguntas, amigo y amiga que me escuchas. 2 preguntas que quiero que tú también las hagas y me respondas. Veamos esas 2 preguntas. Ya te lo he dicho antes. ¿A cuántos envió Cornelio? ¿A cuántas personas envió Cornelio? A 3, ¿verdad? ¿Cuántas veces oyó Pedro lo que Elohim limpió? No lo llames tú común. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y Pedro todavía no entendía el propósito de la visión, pero que ya comenzaba a sentir algo cuando recibe la siguiente orden. Verso 19 en adelante. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Mientras Pedro pensaba en la visión, mientras Pedro pensaba en lo que había recibido, levántate, Pedro, mata y come, y lo que lo limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Verso 20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ay, mi querido hermano y hermana que me escuchas, la gran misericordia del Creador para con su pueblo. Un pueblo fanático, un pueblo que por haber recibido las falsas enseñanzas farisaicas, habían penetrado tanto aún inclusive en los mismos discípulos, que ellos no habían entendido que el plan de la salvación era también para un pueblo que no había escuchado. Y Pedro, lleno de prejuicio por esas falsas enseñanzas que había recibido mientras seguía siendo judío, por todas esas falsas enseñanzas recibidas, él tenía un gran prejuicio contra todo aquel que no era de su pueblo. Y el Creador del universo le tiene que revelar en visión. Por 3 veces tuvo que escuchar: lo que Elohim limpió, no lo llames tú inmundo. Por 3 veces, 3 personas vinieron a buscarle. Una por cada persona. Y ahí Pedro como que comienza ya a entender el propósito de la visión. Se limpia mentalmente de tantos errores, comienza a entender el propósito por el cual esas 3 personas lo vienen a buscar para ir o llevarle a visitar a Cornelio. Y él mismo relata la interpretación de esta visión, amigo y amiga que me escuchas.
El mismo Pedro relata la interpretación correcta de esta visión, echando por tierra todas esas palabras que se oyen desde los púlpitos diciendo: Pedro mata y come, podemos matar y comer lo que nos dé la gana. No, amigo y amiga que me escuchas. Con razón hay tantos engaños en las iglesias, con razón hay tantos engaños en todas partes, porque no se escudriña la Sagrada Escritura, no se estudia como debe ser estudiada. Tomamos un verso y de ese verso hacemos un dogma, una creencia, y el mundo está totalmente engañado, porque lo que menos se hace es estudiar la Sagrada Escritura. Veamos la interpretación a esta visión que por 3 veces Pedro escuchó: lo que Elohim limpió, no lo llames tú inmundo. El mismo libro de Hechos, capítulo 10, versos 28, 34 y 35. Ya Pedro había llegado donde Cornelio, ya se habían presentado, ya habían hablado, y Pedro les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Cuál era el pensamiento que tenía Pedro con relación hacia los extranjeros? Que eran abominables, que no tenían derecho al plan de la salvación. Y sigue diciendo el mismo Pedro, en ese pasaje del verso 28, pero a mí, dice Pedro, a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Te das cuenta la interpretación correcta de la visión? Pedro mata y come. ¿A qué está haciendo referencia? A limpiar el prejuicio que tenía Pedro con relación a los extranjeros. Él no fue llamado a evangelizar a los gentiles. Para eso fue llamado el apóstol Pablo. Pedro, la misión de Pedro era evangelizar a su propio pueblo, al pueblo judío. Y por eso la mentalidad de Pedro era muy distinta a la mentalidad y al carácter de Pablo. Y Pedro tiene que recibir en visión ese lienzo con animales inmundos y escuchar la voz decir: lo que Elohim limpió, tú no lo llames inmundo. Y cuando él recibe a los 3 que venían en su busca, comienza a entender la visión de lo que está diciendo a Cornelio y a todos los que se habían congregado con ellos. Pero a mí me ha mostrado Elohim, dice el verso 28 de Hechos capítulo 10, que a ningún hombre llame común o inmundo. Verso 34. En verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas. Verso 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esta es la interpretación más o menos correcta de esa visión que se le da a Pedro. Pedro mata y come. Y Pedro no mató ningún animal inmundo. Pedro no se satisfizo con cumplir las demandas de su cuerpo sabiendo que tenía hambre. No. Jamás he comido cosa inmunda, dijo Pedro. Por 3 veces. La misma cantidad de personas que venían a buscarle. 3 personas, 3 veces. Lo que Elohim limpió, no lo llames tú inmundo. Y Pedro fue donde Cornelio, y dice la Escritura que Cornelio aceptó el plan de la salvación juntamente con su casa y la gran mayoría de los que estaban allí presentes, porque esa era la voluntad del Creador del universo, amigo y amiga que me escuchan. En ningún momento de esta visión dice que Pedro mató o comió animales inmundos. En ningún momento. Está haciendo referencia
a ese prejuicio que él como judío tenía, en que un extranjero era una abominación, era abominable para él. Por esa misma razón recibe la visión y escucha la voz que dice: lo que Elohim limpió, tú, Pedro, no lo llames inmundo. Desciende, 3 hombres te vienen a buscar y síguelos. Y Pedro cumplió con esa misión de llevar el evangelio a Cornelio, a un gentil. Y el gentil se convirtió juntamente con su casa para la honra y la gloria del Creador del universo. Pedro mata y come no está haciendo referencia para nada a la comida. Para nada, amigo y amiga que me escuchas. Quítate esa enseñanza que te hayan puesto los pastores o quien sea. Está haciendo referencia a un caso concreto donde Pedro, influenciado por las malas enseñanzas recibidas como judío, consideraba a todo extranjero como un gentil, como un inmundo, como algo abominable. La misión nuestra es, sea donde sea, llevar el evangelio y permitir que el verdadero Espíritu siga haciendo la obra en aquellos corazones que escuchen y sientan deseos de aceptar el mensaje de salvación. Lamentablemente llega ya nuestro tiempo de despedida. Vamos a colocar nuestras vías de comunicación, amigo y amiga que me escuchas, por si sientes a bien el ponerte en contacto con nosotros. Nuestro celular, el código de 57 es de Colombia, pero tiene WhatsApp, podemos comunicarnos totalmente gratuito. Teléfono 316-564-6376. Tenemos también los diferentes medios de comunicación, nuestro correo electrónico, efarga@yahoo.com.ar, nuestra página web que usted puede visitarla y a través de la red social Facebook. Cualquiera de estos 4 medios de comunicación están a su alcance por si siente deseos de comunicarse con este vuestro servidor. Concluyo del mismo modo que lo inicié, con una oración. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar este tema, dejando todo en tus manos para que tu Espíritu siga haciendo la obra con cuantos corazones sinceros sientan el deseo de escuchar, de escudriñar tu palabra, y que podamos salir de tantos engaños y prepararnos para ese encuentro contigo. Levántanos con tu paz y con tu bendición, y protégeme ahora que voy a salir hacia mi hogar, y que todo sea hecho para honra y gloria tuya. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, amigos, lamentablemente ya el tiempo se nos terminó. Mañana, a esta misma hora y en este mismo medio, tienes otra cita importante que esperamos también poder llegar a tu hogar. Hasta entonces, que nuestro Padre Celestial te proteja, es mi deseo y oración. Buenas noches. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.